Ya para empezar con el programa y tenemos en estudio a Augusto Ayesta, especialista en redes sociales. Augusto, ¿cómo estás? Hola Mirta, ¿cómo Bienvenido. estás? Empezamos con la entrevista y con un tema que está en boca de todos, y es el fallecimiento de Hugo Chávez y cómo ha rebotado en las redes sociales. Así es, definitivamente todo el mundo creo que ha estado hablando sobre la muerte de Hugo Chávez en Facebook, en Twitter, y definitivamente es por la importancia del personaje, ¿no? Independientemente y ajeno a cualquier análisis político, ¿no? Era una persona pues que marcó las redes sociales justamente por ser uno de los primeros presidentes latinoamericanos que incursionó en esta red, ¿no? En el 2010 creo que al momento de su muerte contaba con poco más o casi 4 millones de seguidores, y era un tuitero muy activo, ¿no? Muy contestatario, entonces, y él mismo, imagino yo que manejaba su cuenta por el tipo de mensajes que publicaba, entonces, sí, evidentemente causó muchísimo impacto. Ahora, yo me imagino que hay una serie de factores, como tú mencionabas, que originan esta popularidad, no solamente de Hugo Chávez como presidente, sino de cualquier personaje político en redes sociales. Claro, definitivamente hay muchísimos factores, no es lo mismo que de repente que tú, yo, que un ciudadano común y corriente, un ciudadano de pie, se cree una cuenta en Twitter y comience poco a poco a crear su reputación en línea a través de los contenidos que comparte, a través de las cosas que responde, sino que hay otro tipo de personas que ya trasladan esta fama, este poder o esta impronta que tienen en el mundo tangible, en el mundo offline, y lo llevas a Twitter. Por ejemplo, un presidente, ¿no? En el caso nuestro, el presidente Ollanta Humala tiene casi como 500.000 seguidores. Sin embargo, no tuitea mucho, creo que tiene 670 y tantos tweets, nada más, ¿no? En su haber, pero mira la cantidad de seguidores que tiene, son 500.000, ¿no? ¿Por qué? Porque está trasladando pues la importancia de su investidura a esta red social. Entonces, no solamente las personas, los ciudadanos, sino también los medios de comunicación están atentos a lo que esta clase de políticos, de personajes publican en estas plataformas de la web social. Y ahora, regresando a Hugo Chávez y reflexionando justamente sobre cómo utilizaba él este medio de comunicación, porque es un nuevo medio de comunicación, me gustaría hablar sobre, por ejemplo, los anuncios que él hacía, ¿no? Sí, definitivamente he estado leyendo un poco y habían varios anuncios que él se salteaba a la prensa, a los medios de comunicación. El protocolo, digamos, claro, ¿no? lo normal, digamos, lo tradicional, ¿no? Que es siempre convocar una conferencia de prensa o a través de tu departamento de oficina de relaciones públicas o prensa, llegar al público. En el caso de Hugo Chávez, pues él desintermedió este paso, se saltó ese paso, y él mismo hacía algunos anuncios, como el que estábamos comentando, ¿no? Hace poco, que anunció la privatización de una universidad a través de ningún departamento de prensa, sino a través de su cuenta personal de Twitter. Entonces, ¿eso qué hace? Que los medios de comunicación y las personas pues viren más la atención a estar pendientes de lo que este personaje publicaba, ¿no? Ahora, finalmente el personaje político utiliza esta red social para acercarse a la gente, para hacer política. ¿Se puede hacer política desde Twitter? Bueno, el fin va a depender de cada uno. Yo creo que sí lo utilizan para hacer política, lo utilizan para hacer proselitismo, lo utilizan para expresar sus opiniones, para pelearse. Y nosotros también lo hemos vivido acá. O sea, eso no es ajeno al Perú ya. Creo que desde las últimas 12 elecciones, lo que un candidato decía, lo que proponía, lo que le respondía al otro, pues definitivamente siempre ha sido cogido por los medios de comunicación, no y por las propias personas, ¿no? Incluso volviéndose tendencia en algún momento. Pero esta libertad también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque no siempre lo que uno publica va a ser bien leído por todos, ¿no? Por supuesto, se puede prestar a muchísimas interpretaciones, ya sea por la inexperiencia del político que no conoce la plataforma, que no la sabe manejar, o de repente también porque no necesariamente enfocó bien su mensaje. Además que la gente en redes sociales a veces es un poco susceptible, ¿no? Y definitivamente uno no le puede agradar a todos. Es el caso de el señor Marco Tulio Gutiérrez, que cerró su cuenta en Twitter porque según él accidentalmente se vinculó Bueno, luego dijo que hackearon también su cuenta, claro, ¿no? que hackearon una publicación negativa en su cuenta de Facebook vinculada a Twitter, y al final dijo, ¿sabes qué? Me voy. Muerto el perro, muerta la rabia, algo así. Ahora, cuando hablamos de políticos en Twitter, tú me comentabas antes de empezar el programa justamente que tú, por ejemplo, como especialista en redes sociales, haces entrenamiento, un poco de media training en lo que es este nuevo medio de comunicación. ¿Qué es lo que debe saber un político antes de utilizar una herramienta como esta? Bueno, primero yo creo que eso viene desde el partido, ¿no? El partido del cual conforma, cuál es su política de comunicación, cuáles son sus estrategias de comunicación, cuál es el público también, porque si yo soy un congresista de repente de la República o soy un ministro, no necesariamente mi única plataforma de comunicación va a ser las redes sociales, porque de repente hay un rincón del Perú
¿no? O de algún departamento donde no me van a leer por Twitter, ¿no? Entonces yo tengo que saber en qué momento usar cada plataforma, cada medio de comunicación para comunicarse con periodistas, para comunicarse con líderes de opinión, ¿no? Es buenísimo las redes sociales, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que Twitter nos ubica a todos en un mismo universo, digamos, personajes públicos, famosos, personas civiles, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, muchos actores, cantantes que tuvieron en algún momento acercamiento a Chávez, regresando a Chávez, han dado su pésame a través de Twitter, Sí, ¿no? yo por lo que he estado viendo, he visto esta red social dividida pues en dos, ¿no? O sea, la gente que celebraba la muerte del señor Chávez y la gente que le daba que le daba pena, que enviaba las condolencias. Y es así, o sea, yo creo que es la mejor muestra de libertad de expresión que pueda haber, y cualquiera que pueda abrirse una cuenta, que lo puedes hacer en 2 minutos, y que puedas escribir algún mensaje de 140 caracteres, tienes la posibilidad de expresarte. Y eso de repente no tiene mucho que ver si tienes miles o millones de seguidores o tienes muy pocos. De repente de esos pocos que tú tienes, o el mensaje que tú estás publicando es tan fuerte y es tan importante que va a obtener eco en el resto, ¿no? Entonces yo creo que es una excelente plataforma para dar a conocer la opinión que uno tiene. Bueno, y algo que sucede también mucho, que la gente se pregunta, es qué sucede con esta cuenta de Twitter que evidentemente ya no se utilizará o quedará como un memorial, ¿no? Luego de que la persona fallece. Sé que hay aplicaciones por ahí que te permiten convertirlo en memorial, tal como se hace en Facebook. Claro, en Facebook sí te permite convertirlo en memorial. En Twitter yo no conozco ninguna aplicación que lo haga. No sé si de repente alguna persona de círculo cercano del señor Chávez tenga acceso a las contraseñas, pero yo creo que ahí va a estar y ya será el público que quede a disposición de la tuitósfera, ¿no? Como dicen. ¿Y cuáles son las lecciones que nos deja, por ejemplo, este uso que el expresidente de Venezuela hacía, pues, de esta red social? Yo creo que lo principal ahí que hay que rescatar es que se use la red social. O sea, si un presidente, si una persona, si una marca, si una empresa va a ingresar... separando, ¿no? Digamos, más allá de que nos simpatice o no el personaje. Sí, no, acá no hay ningún análisis político ni nada. Simplemente es el hecho de que si uno entra a las redes sociales o a los servicios de esta web 2.0, web social, como quieras llamarla, tienes que estar dispuesto pues a entrar con todo, estar dispuesto a recibir las críticas, estar dispuesto a usarla, a dedicarle tiempo. Y a conocerla, ¿no? Conocer cómo funciona. Yo algunos congresistas con los que he podido intercambiar ideas sobre esto, o políticos o personas, dicen, sí, yo entiendo que es importante, pero no tengo tiempo. Me quita tiempo. No es que te quite tiempo, tú tienes que dedicarle tiempo. ¿Es una inversión? Sí, es una inversión de tiempo, definitivamente. O 1 hora, 2 horas al día, ¿no? O tomar una foto, escribir lo que estás haciendo. Entonces, definitivamente es una herramienta, y creo que conforme vaya pasando el tiempo se va a ir consolidando más, porque cada vez son más usuarios quienes se dedican o quienes están presentes en esta plataforma, y más aún ahora que el uso de smartphones o el uso de móviles va en aumento. Entonces es mucho más fácil llegar a este público. Entonces yo creo que lo más simple y lo más sencillo de esto es, si tú crees que si estás dispuesto a usarlo, hazlo, pero hazlo constante, ¿no? Hazlo de manera estratégica, no abras cuentas en todas las redes sociales, eso es por gusto. Fíjate cuáles son las que te sirven para comunicarte con tu público. De repente una página de Facebook, de repente un blog, un canal de video. O sea, hay muchísimas opciones. O sea, no hay que estar en todos, hay que estar en aquellas en las cuales van a escuchar. Ahora, algo que me llama la atención mucho también es la calidad de información que se maneja en Twitter. Digamos, esta libertad que se tiene para publicar contenidos de diferente índole, también hace que hayan contenidos que sean falsos, definitivamente, ¿no? O sea, yo puedo hablamos de política es un tema mucho más delicado, ¿no? Claro, yo puedo crear una cuenta falsa y puedo emitir mensajes falsos acerca de cualquier personaje, pero ahí también viene ya la responsabilidad de cada, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, ¿no? De verificar, o en el caso de las mismas personas, ¿no? O sea, hay simples pasos que uno puede ver para al menos tener una idea si no es una cuenta fake, no falsa, o es una cuenta verdadera, ¿no? De repente es una cuenta que se creó y tiene 0 tweets, tiene 0 seguidores, no tiene una foto clara, ¿no? Claro, entonces, digamos que son hay indicios de que... Claro, hay señales que te dicen, oye, esto no puede ser falso, ¿no? Y siempre comprobar la fuente, quién fue el primero que tuiteó, el primero que tuiteó la información. Ahora, en el ámbito político vemos también muchas metidas de pata, como tú mencionabas, ¿no? Quizás, digamos, los políticos no están tan conscientes de que uno debe entrenarse también para manejar ese tipo de medios de comunicación. ¿Qué hacer luego de un desacierto en Twitter o en Facebook o en alguna red social? Claro, yo creo que la mejor estrategia, y tal como se aplica en un plan manual de crisis o en una estrategia tradicional de relaciones públicas, es la transparencia.
O sea, nadie nace sabiendo y nadie es Así perfecto como para no equivocarse, para no apretar una tecla sin ver o para de repente en un momento de cólera tener un exabrupto y mandar una frase que no es la adecuada, pero bueno, transparencia es decir, pedir disculpas, Exacto. ¿no? Un mea culpa nunca está de más, ¿no? No, Lo hemos visto hace unos minutos, bueno, hace unas horas con Susana Villarán, que lo hizo en una conferencia de prensa, quizás no a través de redes sociales aún, pero un mea culpa siempre sirve. Entonces sí, por supuesto sirve, y la gente cuando ve eso dice, ah, mira, entonces este señor, esta señora reflexiona, esta señora nos considera, esta señora piensa. Entonces es eso, ser transparente. Yo creo que la mejor estrategia de comunicación en cualquiera de sus plataformas, ya sean offline, tradicionales o virtuales, siempre va a ser eso, la verdad y la transparencia. Además que ninguna estrategia de comunicación es sostenible si se basa en una mentira, en algo que no es comprobable. Ahora, cuando hablamos sobre quién maneja la cuenta, y estamos hablando de política, cuando hablamos de un político, ¿debe ser él mismo el que maneje su cuenta? ¿Es factible que la maneje otra persona cuando se habla solo de agenda, por ejemplo? No sé. Yo creo que tiene que ser un tema combinado. Definitivamente es como las empresas. Generalmente si una empresa sí maneja una agencia o maneja un área de comunicación, donde tiene todo un personal, el social media manager, el community, ¿no? El plan, bueno, que se encarga, todo este equipo que se encarga de llevar la comunicación. En el caso de la política, yo creo que los mensajes son muy personales. O sea, yo imagino tendría que ser una persona demasiado cercana, ¿no? De tal manera de captar todo eso, claro, que ya adelantarse, ¿no? Casi una metacomunicación entre el político y su que finalmente community, es ¿no? imposible, ¿no? Claro, entonces yo creo que, como tú dices, para temas de agenda, para publicar material audiovisual, ¿no? Para difundir algún comunicado de prensa, sí, por supuesto, sí puede tener la ayuda de todo un equipo, ¿no? De asesores que pueden, como lo hacen los congresistas, pero para manifestar sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones políticas, yo creo que definitivamente tiene que darse un minuto a agarrar su teléfono o su tablet y tuitear lo que piensa. Porque además es tu personalidad y tu carácter el que queda marcado. Claro, ¿no? O sea, imagínate lo que pasó en el Congreso justamente a propósito de la muerte de Chávez con el minuto de silencio entre el congresista de Bogotá y el congresista Galarreta. Imagínate a un asesor de ellos tuiteando eso. No, pues, no se puede. O sea, hay cosas que uno tiene que hacerle que nadie las puede hacer por ti. El resto sí puedes tener un apoyo. Bueno, y en ¿no? ese sentido Chávez era sumamente contestatario, ¿no? No solo con lo que pasaba en su país, sino también en cualquier lugar del mundo siempre tenía una opinión al respecto, ¿no? Claro, ¿no? Como ella siempre metía su cuchara ahí, ¿no? Exacto. Y eso es parte yo creo que de la familia de popularidad que he tenido en esta red social. O sea, 4 millones de seguidores es un montón. Creo que en la lista de tuiteros más influyentes del mundo estaban en el puesto 170 y tantos, ¿no? O sea, Y el que le gana por poco creo que es solamente Obama, ¿no? Claro, sí, el presidente que le gana es Obama, y estamos hablando de la tercera red social más usada, ¿no? Entonces definitivamente sí fue un presidente que marcó ahí un hito en el uso de Twitter. Y es más, a pesar de su orientación política, como quieras verlo, cuando abrió la cuenta en abril del 2010, si no me equivoco, él mismo reconoció que que Internet era un vehículo importante y necesario para informar y para comunicarse. Entonces, bueno, sí lo sabía, ¿no? Era consciente de eso, digamos, y bueno, se espera también que más políticos lo sean. Ahora, pasando ya al plano local, para hablar de política, el día de ayer, por ejemplo, en Doble Click presentamos un video del Harlem Shake, que es un baile que está muy de moda, ¿no? Que bailan jóvenes profesionales en diferentes espacios, y el día de ayer el video fue protagonizado por jóvenes que evidentemente apuestan por el sí, ¿no? ¿Qué te pareció eso? ¿Has visto el video? Sí, lo he visto hace algunos días. Bueno, más allá de la producción que no... Bueno, ahí está el video. Para la gente que no vio ayer Doble Click, este es un video, les contamos que los jóvenes, ¿no? Exacto, los jóvenes que están, digamos, apostando por el sí a la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, hicieron y publicaron en las redes sociales para, imaginamos, conseguir más fanáticos, más seguidores, gente que se identifique con ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el movimiento del no se han visto muchos jóvenes, ¿no? Mucha masa de jóvenes, pero en el sí no se veía esto. Claro, y lo hemos visto ahorita, bueno, con el Harlem Shake, y lo hemos visto también con los memes. Así es. ¿No? Que hace varias semanas ya tuvieron como que su clímax ahí en Facebook. Y de pronto se olvidaron también. Con los memes de no, sí, ha bajado bastante, pero en el momento, o sea, hirvió como... Y se hablaba solo de eso, ¿no? Todo eran los memes. Y si te das cuenta... Y la gente se los pasaba por WhatsApp, yo me los he pasado con amigos, ¿no? Tengo tú tienes y ahí los tenemos, mira. Claro. Tenemos ahí videos, bueno, esos son los originales, ¿no? Y están aquellos que también se pasaron por redes sociales, ahí están,
Que fueron muchísimos, ¿no? No podría dar una cantidad exacta porque... Y lo curioso es que incluso gente que estaba a favor del sí también los compartía, ¿no? Entonces lo de Harlem Shake también es un meme. O sea, un meme puede ser... Claro, aquello que video, tiene bastante rebote, fotos, puede ser texto, puede ser imágenes, es cualquier contenido, ¿no? que va a pasar de persona a persona, ¿no? Que se va a viralizar y que se puede transformar también. Entonces, una de las características de estos memes y de Harlem Shake es que es fácil de replicar. Sí, o sea, te pones un par de una máscara y comienzas a bailar como loco y haces tu Harlem Shake, ¿no? Hay que tener mucho talento para el baile, al menos. Claro, claro. Entonces eso facilita que la gente lo pueda reproducir, ¿no? Y hace varios días leí una noticia sobre eso, que habían más de 100.000 reproducciones, o sea, 100.000 versiones de Harlem Shake. No sé cuántos habrá ahora. 100.000 en el mundo entero, imagínate. Sí. Y acá recién estamos empezando con la moda. Claro. Entonces, ¿qué tan efectivo es eso en la campaña, ya sea por el sí, ya sea por el no? Eso sí, no lo sé, no sé cuántas... ¿Cómo se podría medir? Claro, no sé cuántas vistas tiene eso en YouTube, pero de hecho que ya te pone en la palestra, te pone en el escenario y hace que la gente te vea y que hable como estamos haciendo nosotros ahora. Es lo mismo pasó con los memes. Bueno, pero sin duda, ya sean memes en video, memes en foto, el sector político está viendo pues una gran herramienta para finalmente llegar a algún objetivo, ¿no? Claro, aparte, definitivamente, si tú te fijas en los electores nuevos, que son pues la gente que tiene 18 años, dice 18 a 24 años, si no me estoy equivocando, en Facebook es el grupo que más usa esa red social. Entonces, es la gente que está metida todo el día en la red, que está metida todo el día en internet, ¿no? Que comparte con sus amigos. Entonces, la manera de llegar a ellos pues es a través de estas plataformas. Además, son las plataformas pues, que los más chiquitos van a comenzar a usar también. Entonces, es el medio, es inevitable ya no estar allí. Bueno, y lo positivo es que el joven también es más tomado en cuenta al momento de pensar en una campaña política, ¿no? Claro, yo estoy seguro que mucha gente que de repente no tenía mucho conocimiento acerca de esta campaña a favor del sí o a favor del no para la revocatoria, ha tomado conciencia de eso a partir de los memes que se han viralizado en Facebook, ¿no? Y a partir, bueno, ahora de productos como esta versión de Harlem Shake. Así es. Sí, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente sí afecta sumamente activo, y te hace llegar a muchísimas personas. Y lo seguiremos viviendo, ¿no? Las elecciones que vengan, no solo en nuestro país, de otros países, y cada vez que haya algún acontecimiento político que nos remezca, pues lo veremos en las redes sociales. Sí, algún acontecimiento político y en realidad de cualquier ámbito de la vida, ¿no? Recuerda que, o sea, aquellos que tienen una actriz, un actor, un cantante, un político, que ya tienen cierta fama en el mundo tangible, en el mundo offline, y entran a internet, pues automáticamente trasladan esto. Entonces es muchísimo más fácil pues que su impacto, que el contenido que ellos publican, pues llegue a mucha más gente. En cambio, el resto de personas pues poco a poco va formando esta buena reputación, esta influencia, ¿no? Es un trabajo de día a día, ¿no? Sí, de hecho, y una vez más lo que hay que rescatar es que cuando uno entra a esto, o sea, si entras con el objetivo de comunicar y influir, pues tienes que estar constantemente produciendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por toda la información. Augusto Ayesta, especialista en redes sociales. Hoy hemos hablado del Twitter, Facebook, YouTube como herramienta política. Hacemos una pausa, pero no se muevan, tenemos más para ustedes.